Salmo 46, encontrar refugio y fortaleza en Dios. Bienvenidos, espectadores, a una magnífica obra maestra de las Sagradas Escrituras, el Salmo 46. Este salmo divino es un faro de esperanza y fortaleza en tiempos de dificultad, un poderoso recordatorio de la presencia inquebrantable de Dios en nuestras vidas. Los insto a que se unan a mí en este viaje y lo sigan hasta el final, porque dentro de sus versos se encuentra un tesoro de sabiduría e inspiración. Profundicemos en la mina de oro que es el Salmo 46 y descubramos la riqueza de su mensaje. Salmo 46. Al músico principal, de los hijos de Coré, sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sile. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sile. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho desolaciones en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sile. El Salmo 46 es un himno triunfante que proclama el poder y la protección de Dios en medio del caos y la agitación. El Salmo probablemente fue escrito durante una época de agitación política en Israel, cuando la nación enfrentaba amenazas de los reinos vecinos. En esencia, el Salmo 46 es una poderosa declaración de fe en la soberanía y protección de Dios. El salmista nos recuerda que incluso cuando el mundo que nos rodea parece estar desmoronándose, podemos encontrar refugio y fortaleza en el Señor. Como dice el Salmo en el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Desde una perspectiva histórica, el Salmo 46 es un recordatorio de que el pueblo de Dios ha enfrentado pruebas y tribulaciones a lo largo de los siglos, pero que Dios siempre ha estado ahí para sostenerlo y protegerlo. El Salmo hace referencia a la ciudad de Dios, lo que podría ser una referencia a Jerusalén, la ciudad santa que a menudo fue asediada por ejércitos enemigos a lo largo de la historia de Israel. Desde una perspectiva teológica, el Salmo 46 es una poderosa declaración del poder y la fuerza de Dios. El salmista enfatiza que Dios es más grande que las naciones y exaltado en la tierra, versículo 10, recordándonos que incluso los reinos humanos más poderosos no pueden competir con el poder de Dios. El Salmo también enfatiza la importancia de la confianza y la fe en Dios, animándonos a estar quietos y saber que yo soy Dios, versículo 10. En términos de exégesis, algunos eruditos han notado que las primeras líneas del Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hacen eco del lenguaje usado en otras partes del Antiguo Testamento, como Isaías 25 versículo 4 y 2 Crónicas 20 versículo 12. Esto sugiere que el salmista se basaba en una tradición bien establecida de fe en la protección y provisión de Dios. Filosóficamente, el Salmo 46 nos recuerda que el mundo es un lugar caótico e incierto, pero que podemos encontrar paz y seguridad en Dios. El Salmo habla de la profunda necesidad humana de estabilidad y seguridad, ofreciendo un poderoso recordatorio de que incluso en medio de las tormentas de la vida, podemos encontrar refugio en el Dios eterno e inmutable. En resumen, el Salmo 46 es una poderosa declaración de la protección y soberanía de Dios, escrita durante una época de agitación política en Israel. Nos recuerda la importancia de la confianza y la fe en Dios, y habla de la profunda necesidad humana de estabilidad y seguridad en un mundo caótico. La palabra Sile aparece 3 veces en el Salmo 46, al final de los versículos 3, 7 y 11.
El significado de este término no está del todo claro, ya que la palabra hebrea de la que se deriva es incierta. Hay varias teorías sobre lo que podría significar Sile, pero ninguna de ellas puede confirmarse con total certeza. A lo largo del libro de los Salmos, aunque su significado exacto es incierto, los eruditos generalmente creen que es un término musical o litúrgico que se usaba en la poesía hebrea antigua para indicar una pausa o una interrupción en el canto o la lectura del texto. Esto sugeriría que el salmo estaba destinado a ser cantado en un contexto litúrgico, y Sile habría señalado un momento de reflexión o contemplación. Otra teoría es que Sile es un término de énfasis o afirmación, similar a la palabra amén. En este sentido, Sile podría entenderse como una forma de enfatizar la verdad o la importancia de lo que se acaba de decir en el salmo. Algunos sugieren que Sile puede derivar de una raíz hebrea que significa levantar, exaltar o hacer una pausa, y puede haber sido utilizada como una señal para que los músicos o cantantes hicieran una pausa y permitieran que la congregación reflexionara sobre las palabras que simplemente se cantaban o se hablaban. Otros han sugerido que Sile puede haber sido utilizado como una forma de indicar un cambio de tono o estado de ánimo, o para resaltar un versículo o una sección particularmente importante del Salmo. Si bien el significado exacto de Sile sigue siendo algo misterioso, generalmente se acepta que era una parte importante de la tradición musical hebrea y se usaba para mejorar el impacto emocional y espiritual de los salmos en el oyente o lector. En general, el significado preciso de Sile en el Salmo 46, así como en otros salmos donde aparece, sigue siendo un tema de debate e interpretación entre los eruditos. El título de este salmo es al músico principal. Salmo de los hijos de Coré. Una canción para Alamot. Estos hijos de Coré eran levitas, de la familia de Coud. Para la época de David parece que servían en el aspecto musical de la adoración en el templo. 2 Crónicas 20 versículo 19. Una oda sobre Alamot, o sobre las vírgenes, posiblemente significa un coro de niñas cantantes. Casi innecesario comentar sobre este gran cántico de confianza con tanta fuerza que se ha apoderado del corazón de la humanidad, y tan perfectamente presenta la experiencia de las almas confiadas en todas las épocas y tiempos tumultuosos. Lutero, cuando estaba en la mayor angustia, solía pedir este salmo, diciendo: cantemos el Salmo 46 en concierto, y luego dejar que el diablo haga lo peor. El Salmo 46 es un salmo bien conocido en la Biblia que ha sido comentado por muchos teólogos y eruditos a lo largo de los siglos. Estas son algunas de las personas que han comentado este salmo y un breve resumen de sus comentarios. Martín Lutero creía que este salmo se inspiró en los acontecimientos que rodearon el sitio de Viena en 1529. Su comentario sobre el Salmo 46 incluye su famoso himno A Mighty Fortress is Our God, que se inspiró en este salmo. Lutero vio este salmo como un testimonio del poder y la protección de Dios para su pueblo. Charles Spurgeon vio el Salmo 46 como una declaración de fe en el poder y la protección de Dios. Destacó el versículo 10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios», como un recordatorio para confiar en la soberanía de Dios. Spurgeon vio el Salmo 46 como un llamado a confiar en Dios, incluso cuando el mundo que nos rodea está en caos. Creía que el mensaje del Salmo sobre la protección y el poder de Dios era una fuente de gran consuelo para los creyentes. Juan Calvino vio el Salmo 46 como una celebración del poder y la fuerza de Dios. Vio las referencias a las montañas y el mar como un símbolo de los obstáculos que enfrenta el pueblo de Dios, pero en última instancia, Dios es más grande que cualquier obstáculo. Calvin vio el Salmo 46 como un recordatorio de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, especialmente en tiempos de problemas. También vio el Salmo como un consuelo para los que sufren y un recordatorio de que Dios tiene el control de todas las cosas. Matthew Henry enfatizó el consuelo que se puede encontrar en la presencia de Dios. Señaló que el Salmo comienza con las palabras Dios es nuestro amparo y fortaleza y termina con la proclamación: el Señor de los ejércitos está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestro refugio. Henry vio el Salmo 46 como un reflejo de la confusión y la incertidumbre de los tiempos en que fue escrito.
Él creía que el mensaje del Salmo sobre la protección y el poder de Dios era especialmente relevante para aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Clive Staples Lewis escribió sobre el Salmo 46 en su libro, Reflexiones sobre los Salmos. Vio el Salmo como un recordatorio de que Dios no está distante ni es indiferente a nuestras luchas, sino que está íntimamente involucrado en nuestras vidas y se preocupa profundamente por nosotros. John Wesley vio el Salmo 46 como un llamado a confiar en Dios incluso en medio de circunstancias difíciles. Creía que las palabras del salmista "Dios es nuestro amparo y fortaleza, un pronto auxilio en las tribulaciones" son particularmente relevantes en tiempos de tribulación y adversidad. Estas figuras notables ofrecen diferentes perspectivas sobre el Salmo 46, pero todas resaltan los temas del poder, la protección y la presencia de Dios. Este salmo ha sido una fuente de consuelo e inspiración para muchos a lo largo de los siglos, y sigue siendo un pasaje de las Escrituras muy querido en la actualidad. En general, todos estos comentaristas vieron el Salmo 46 como un mensaje de esperanza y aliento para aquellos que enfrentan desafíos y dificultades. Vieron el Salmo como un recordatorio del poder y la protección de Dios, y un llamado a confiar en Él en todas las circunstancias. Dios presente entre su pueblo. La ayuda de Dios mayor que cualquier crisis. Salmo 46 versículo 1 al 3 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen los montes a causa de su crecida. Este pasaje afirma que Dios es una fuente de fortaleza y refugio en tiempos de angustia, incluso ante peligros y turbulencias extremas. Aquí hay una fuerte interpretación de este pasaje, basada en una variedad de puntos de vista relevantes. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esta frase enfatiza que Dios es un lugar seguro al cual acudir en tiempos de angustia. Esta idea se repite en otras partes de la Biblia, como Proverbios 18 versículo 10 que dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová, los justos corren a él y están a salvo. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Muchos de los otros salmos comienzan con una descripción de la crisis del salmista. En el Salmo 46, el poeta comienza con la provisión de Dios. Buscó la ayuda de Dios en tiempos difíciles y la encontró. Podía decir estas cosas por experiencia. Que Dios mismo era un lugar de refugio, como las ciudades de refugio protegían al fugitivo en Israel. Que Dios mismo era fuerza para su pueblo, siendo fuerte por ellos y en ellos. Que solo Dios era su refugio y su fuerza, no Dios y algo o alguien más. Que Dios mismo era su ayuda, no a la distancia, sino una ayuda muy presente. El pronto auxilio en las tribulaciones, esta frase indica que Dios siempre está con nosotros, sin importar por lo que estemos pasando. En Mateo 28 versículo 20, Jesús promete, y ciertamente estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El pronto auxilio en las tribulaciones, la frase muy presente sugiere que Dios siempre está con nosotros, incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles. La palabra ayuda enfatiza el deseo de Dios de ayudar y apoyar a su pueblo. Salmo 20 versículo 2, Salmo 27 versículo 9, Isaías 41 versículo 10, etc. Cuando estamos en problemas, Dios está a nuestro lado, listo para ayudarnos y guiarnos a través de la tormenta. Una ayuda muy presente, el secreto de la confianza es la conciencia de la cercanía de Dios. Esto no tiene nada que ver con la seguridad o la fuerza inherentes a la criatura. Podemos ser tan tímidos por naturaleza como los conejos, pero Dios es nuestro refugio. Somos tan débiles por naturaleza como cañas cascadas, pero Dios es nuestra fuerza. Todas las criaturas, cuando están en apuros, corren a sus refugios. Proverbios 30 versículo 26. Los tejones de las rocas son gente débil, pero hacen su hogar en los peñascos. Por tanto, no temeremos, debido a que tenemos un refugio y fortaleza en Dios. No necesitamos temer lo que sucede a nuestro alrededor. Isaías 41 versículo 10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra justa.
No temeremos aunque la tierra se deshaga. Este versículo destaca el poder de la fe frente al desastre. La imagen de la tierra cediendo representa un evento catastrófico que fácilmente podría provocar pánico y miedo. Sin embargo, el salmista declara que el pueblo de Dios no tendrá miedo. Esto está en línea con otros versículos que enfatizan la importancia de confiar en Dios ante el peligro. Salmo 56 versículo 3, Salmo 112 versículo 7, Proverbios 29 versículo 25, etc. Por tanto, no temeremos. El salmista aplicó la lógica de la fe. Si Dios es un verdadero refugio, fortaleza y ayuda para su pueblo, entonces no hay razón lógica para temer, incluso en la crisis más grande, aunque la tierra sea removida. Su tono robusto y desafiante sugiere que fue compuesta en un momento de crisis, lo que hace que la confesión de fe sea doblemente impresionante. Aunque la tierra se desmorone, y los montes se hundan en el corazón del mar, esta imagen dramática sugiere el peor escenario posible, pero incluso frente a tal destrucción, Dios sigue siendo nuestro refugio y fortaleza. Como señala el erudito James Montgomery Boyce, la soberanía de Dios se extiende sobre todo lo que puede suceder, incluso hasta la caída de montañas y el deslizamiento de los cimientos de la tierra. Aunque los montes se traspasen al corazón del mar, esta es una imagen poética de caos y destrucción, enfatizando la magnitud de la amenaza que enfrenta el pueblo de Dios. El mar y las montañas a menudo se consideraban fuerzas poderosas e imponentes que los humanos no podían controlar. Sin embargo, incluso frente a un poder tan abrumador, el salmista declara que Dios todavía tiene el control. La tierra será removida, los montes serán llevados, las aguas rugirán, los montes se estremecerán. El salmista consideró el fenómeno natural más aterrador y humillante imaginable. Luego hizo la estimación razonada de que Dios era más grande que todos ellos, y el temor ante estos de alguna manera le robó a Dios algo de su honor. Sile, la grandeza de pensamiento en este salmo fue y es digna de una pausa y una cuidadosa reflexión. Estaría bien si todos nosotros pudiéramos decir, Sile, bajo pruebas tempestuosas, pero ay. Demasiado a menudo hablamos con prisa, apoyamos nuestras manos temblorosas desconcertadas entre las cuerdas, golpeamos la lira con un estrépito áspero y estropeamos la melodía de nuestra canción de vida. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su bravura, nuevamente, esta imagen pretende transmitir la situación más aterradora, pero el salmista nos recuerda que incluso en medio del caos y la agitación, Dios tiene el control. Como escribe el erudito Derek Kidner, las fuerzas más violentas de la naturaleza no pueden perturbar la tranquilidad de la ciudad de Dios. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su crecida, estas líneas refuerzan la idea de la tierra en agitación, con el mar y los montes ambos afectados. Las palabras rugido y espuma evocan una sensación de turbulencia y caos, mientras que temblar sugiere una sensación de inestabilidad y peligro. Sin embargo, en medio de todo esto, el salmista afirma que Dios todavía está presente y todavía es poderoso. El Salmo 46 versículos 1 al 3 es una declaración de fe en el poder y protección de Dios en tiempos de angustia. A pesar del caos y el peligro que nos pueda rodear, podemos encontrar fortaleza y refugio en la presencia de Dios. En general, este pasaje es una poderosa declaración de la soberanía de Dios y un llamado a confiar en Él incluso en las circunstancias más difíciles. Como dice el erudito Charles Spurgeon, este salmo es un canto de confianza en Dios y un canto de triunfo en la fuerza del Altísimo. La provisión pacífica de Dios. Salmo 46 versículo 4 al 6 dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo donde mora el Altísimo. Dios está dentro de ella no caerá, Dios la ayudará al amanecer. Las naciones se alborotan, los reinos caen, levanta su voz, la tierra se derrite. Este pasaje continúa enfatizando el poder y la soberanía de Dios, usando la metáfora de un río para describir el gozo y la fuerza que Él trae a su pueblo. Estos versículos continúan enfatizando el poder y la soberanía de Dios, y la idea de que Él es un refugio seguro para su pueblo. A continuación se muestra una fuerte interpretación de estos versículos, basada en varios puntos de vista. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios,
La imagen de un río corriendo a través de una ciudad era común en el antiguo cercano oriente, y simbolizaba vida, fertilidad y prosperidad. Como señala el erudito James Montgomery Boyce, en la Biblia, el río representa las bendiciones de Dios que fluyen a través de su pueblo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Esta frase puede ser una referencia a la geografía física de Jerusalén, que está situada al borde de un valle con un arroyo que la atraviesa. Sin embargo, muchos estudiosos creen que el río es una metáfora de la presencia de Dios. Como señala el erudito James Montgomery Boyce, el río es un símbolo de la presencia de Dios que da vida. Hay un río cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios. El salmista describió la abundante y constante provisión de un río para Jerusalén. La imagen es significativa porque Jerusalén de hecho no tiene tal río, solo unos pocos arroyos pequeños. Sin embargo, los profetas anticiparon el día en que un río caudaloso fluiría del templo mismo. Ezequiel 47 versículo 12, junto a la ribera del río, a un lado y a otro, crecerá toda clase de árboles para comer, sus hojas no se marchitarán, ni su fruto faltará. Darán fruto cada mes, porque sus aguas brotan del santuario. Su fruto será para alimento, y sus hojas para medicina. Apocalipsis 22 versículo 1, y me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. La realidad futura ya está en la mente del salmista. Casi podríamos traducirlo. Un río. Jerusalén fue única entre las ciudades históricas en que no tenía un gran río. Tenía un pequeño hilo de agua. Con Dios las aguas ya no son mares amenazantes sino un río que da vida. El río corre y alegra a toda la ciudad de Dios. La ciudad de Dios se alegra porque el agua que da vida está siempre presente en esa tierra seca y semiárida. La ciudad de Dios se alegra porque el río tiene muchos arroyos, un cuadro quizás relacionado con los ríos que regaban el jardín del Edén. Génesis 2 versículo 10 al 14. Ahora bien, un río salía del Edén para regar el jardín, y de allí se partía y se convertía en 4 ríos. El nombre del primero es Pisgen, es el que bordea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Y el oro de esa tierra es bueno. El bedelio y la piedra de ónice están allí. El nombre del segundo río es Gión, es el que da la vuelta a toda la tierra de Cas. El nombre del tercer río es Hidekel, es el que va hacia el oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. La ciudad de Dios se alegra porque un río es a veces un cuadro de paz. Isaías 48 versículo 18, oh, si hubieras guardado mis mandamientos, entonces tu paz hubiera sido como un río, y tu justicia como las olas del mar. Jerusalén está en perfecta paz. Isaías 66 versículo 12, porque así ha dicho Jehová, he aquí, yo extenderé sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente caudaloso. Entonces te alimentarás, sobre sus costados serás llevado, y sobre sus rodillas serás acariciado. La ciudad de Dios se alegra porque la ciudad está segura, teniendo una de las mejores defensas contra un enemigo que asedia la ciudad, agua garantizada. La ciudad de Dios, la conexión es claramente con Jerusalén. La ubicación del lugar santo del tabernáculo del Altísimo. Al mismo tiempo, el título La ciudad de Dios eleva el concepto a la ciudad ideal y perfecta de Dios, la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 3 versículo 12 al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nombre nuevo. Y Apocalipsis 21 versículo 2. Entonces yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. El lugar santo donde habita el Altísimo, esta frase sugiere que la ciudad de Dios no es una ciudad cualquiera, sino el lugar donde reside Dios mismo. Esta idea se repite en Apocalipsis 21, versículos 2 y 3, que describe a la Nueva Jerusalén como la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo.
Y oí una gran voz desde el trono que decía: mira, la morada de Dios está ahora entre el pueblo, y Él morará con ellos. El lugar santo donde mora el Altísimo. Esta frase enfatiza que Dios está presente en su santa ciudad. Esta idea se repite en otras partes de la Biblia, como Isaías 12 versículo 6 que dice: gritad y cantad con júbilo, pueblo de Sión, porque grande es el Santo de Israel entre vosotros. Dios está dentro de ella no caerá. Esta frase sugiere que mientras Dios esté con su pueblo, ellos estarán seguros y protegidos. Esta frase es una declaración de confianza en que Dios protegerá a su pueblo, incluso frente a la oposición. Como escribe el erudito Derek Kidner, la presencia de Dios es la garantía de seguridad. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Toda la bendición y provisión de la ciudad de Dios viene por la presencia de Dios. A causa de su presencia, ella está más firmemente asentada que la tierra que puede moverse. Salmo 46 versículo 2. La ciudad está así establecida porque Dios la ayudará. La promesa de que ella no será conmovida gana fuerza especial por la repetición de la misma palabra, conmovida, usada de las montañas y de los reinos. Dios la ayudará al amanecer. Esta frase indica que la ayuda de Dios viene justo cuando se necesita. Como señala el erudito Matthew Henry, cuando la iglesia está en mayor angustia, el poder y la presencia de Dios están más cerca. Dios la ayudará al amanecer. Esta frase puede ser una referencia a la idea de que la ayuda de Dios llega en el momento en que más se necesita. Como señala el erudito John Goldingay, la metáfora del amanecer subraya lo repentino de la salvación de Dios, la brusquedad con la que libera a su pueblo del peligro. Justo al despuntar el alba, como al despuntar el día, las sombras y la oscuridad se disipan, así por el resplandeciente amanecer de Jehová, las tinieblas de la adversidad serán dispersadas. Las naciones se alborotan, los reinos caen, levanta su voz, la tierra se derrite. Esta frase transmite una sensación de caos y agitación, pero también enfatiza el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo. Como dice el erudito Charles Spurgeon, la voz del Señor es suficiente para derrocar toda oposición y hacer pedazos a todos los que se levantan contra Él. Se alborotan las naciones, caen los reinos. Esta frase reconoce que hay caos y agitación en el mundo, pero el salmista nos recuerda que Dios tiene el control en última instancia. Como dice el erudito Charles Spurgeon, cuando todo alrededor está temblando, debemos mirar al Dios inquebrantable. Se enfurecieron las naciones, Él dio su voz, se derritió la tierra, como en el Salmo 2, Dios no presta atención a la ira de las naciones. A su mera voz la tierra se derrite. El Salmo 46 versículos 4 al 6 dice que es un recordatorio de que Dios está con su pueblo y que su poder y presencia traen gozo, fortaleza y seguridad. Como señala el erudito Albert Barnes, la presencia de Dios es la fuente de todo bien, la fuente de todo gozo, el medio de toda seguridad. En general, estos versículos enfatizan la idea de que Dios es una ayuda poderosa y siempre presente para su pueblo. Como escribe el erudito Matthew Henry, la Iglesia tiene motivos para tener confianza en medio del peligro, porque está fundada sobre una roca que no puede ser conmovida. El coro confiado. El Salmo 46 versículo 7 dice: El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Este versículo es una poderosa declaración de la presencia y protección de Dios para su pueblo. Este versículo es una continuación del tema del Salmo de la protección y presencia de Dios con su pueblo. A continuación se muestra una fuerte interpretación de este versículo, basada en varios puntos de vista. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Esta frase enfatiza que Dios está presente y activo en la vida de su pueblo. Como señala el erudito James Montgomery Boyce, el nombre, Señor Todopoderoso, es un recordatorio del poder y la majestad de Dios. Como señala el erudito John Goldingay, la frase el Señor Todopoderoso enfatiza el papel de Dios como el que gobierna sobre todo y, por lo tanto, puede proteger a su pueblo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. La idea detrás del título Yahweh Sabaoth es que Él es el comandante de los ejércitos, tanto del ejército de su pueblo como de los ejércitos del cielo. El título enfatiza su gloria y poder, conectándolo con la idea de que este Dios glorioso está con su pueblo.
Señor de los ejércitos, bajo cuyo mando están todos los ejércitos del cielo y de la tierra, ángeles y hombres, y todas las demás criaturas. De hecho, la concepción que subyace al nombre es la del universo como un todo ordenado, un ejército disciplinado, un cosmos obediente a su voz. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Esta frase es una referencia a la protección de Dios para su pueblo, y también puede ser un guiño al patriarca Jacob, quien confiaba en la protección de Dios en su propia vida. Como escribe el erudito Derek Kidner, el Dios de Jacob es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo en tiempos pasados de crisis. El Dios de Jacob. Este título para Dios se usa para recordarnos su fidelidad a su pueblo a lo largo de la historia. En Génesis 28 versículo 15, Dios le promete a Jacob: yo estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te prometí. El Dios de Jacob es nuestro refugio. El título Dios de Jacob no solo enfatiza el aspecto del pacto, sino también la gracia en el sentido de que Jacob era un personaje bastante mezquino, no conocido por su gran santidad. Este Dios clemente y misericordioso es un refugio abierto para su pueblo. Dios de Jacob. Cuando decimos el Dios de Jacob, nos remontamos al pasado y nos aferramos al Consolador de los hombres de antaño como nuestro. Esta frase puede ser una referencia al hecho de que Jacob, luego rebautizado como Israel, tuvo que huir de su hogar y fue protegido por Dios en el camino. Como señala el erudito Derek Kidner, el Dios de Jacob era el Dios que había protegido y preservado a su pueblo a lo largo de su historia. La imagen de una fortaleza también enfatiza la idea de que Dios es un refugio seguro para su pueblo. La palabra hebrea para fortaleza que se usa en este versículo es metsuda, que también puede traducirse como fortaleza. Esto enfatiza la idea de que Dios es un lugar fuerte y seguro al que acudir en tiempos de dificultad. Como señala el erudito James Montgomery Boyce, la imagen de una fortaleza implica un lugar de seguridad en medio del peligro. El Señor Todopoderoso. Este título para Dios se usa a lo largo de la Biblia para enfatizar su poder y autoridad. Por ejemplo, en Isaías 6 versículo 3, los serafines claman: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Nuestra fortaleza. Esta metáfora enfatiza que Dios es un lugar seguro y protegido para que su pueblo acuda en tiempos de angustia. Como dice el erudito Charles Spurgeon, una fortaleza está destinada a ser inexpugnable, y nuestro Dios lo es infinitamente. Es nuestro refugio. La palabra refugio, aquí y en el versículo 11, es distinta de la del versículo 1, e implica altura inaccesible, por lo tanto, nuestra fortaleza alta. En estas dos frases vemos a Dios en dos aspectos. Él es el Rey de la multitud, de la comunidad, de todos los ejércitos. Él es también el Dios del individuo, con una relación personal incluso con un Jacob. En general, el Salmo 46 versículo 7 es un recordatorio de que Dios siempre está presente y siempre dispuesto a proteger y proveer a su pueblo. Como escribe el erudito Matthew Henry, la presencia de Dios con nosotros es la mayor seguridad y el mayor consuelo que podemos tener. Este versículo es un recordatorio de que la protección de Dios no es solo un evento de una sola vez, sino una realidad continua para su pueblo. Como señala el erudito Charles Spurgeon, aquel que ha estado con nosotros en 6 problemas no nos abandonará en el 7º. Enfatiza la idea de que Dios es un protector poderoso y omnipresente de su pueblo. Como escribe el erudito Matthew Henry, el conocimiento de la presencia de Dios con nosotros será nuestro consuelo y fortaleza, un refugio y fortaleza en tiempos de dificultad. Jehová exaltado entre las naciones. Contemplando las obras del Señor. Salmo 46 versículo 8 al 9 dice: Venid y ved lo que ha hecho Jehová, las desolaciones que ha traído sobre la tierra. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Él quebranta el arco y hace añicos la lanza, quema los escudos con fuego. Estos versículos continúan enfatizando el poder y la soberanía de Dios, y la idea de que Él puede traer paz en medio del caos. A continuación se muestra una fuerte interpretación de estos versículos, basada en varios puntos de vista. Venid y ved lo que ha hecho Jehová,
Esta frase es una invitación a la gente a ser testigos del poder de Dios y a maravillarse de sus obras. Como señala el erudito James Montgomery Boyce, la invitación a venir y ver implica una gran obra de Dios que es visible para todos. James Montgomery Boyce señala, el salmista nos invita a contemplar las obras de Dios, tanto en la creación como en la redención. Venid, ved las obras de Jehová. Si la idea dominante en la primera sección del Salmo era Dios como refugio y ayuda, aquí el énfasis cambia a una consideración de la gloria de Dios. La recitación de los hechos poderosos de Dios planta profundamente en la memoria del pueblo de Dios las evidencias de su cuidado, protección y gobierno providencial. Las desolaciones que ha traído sobre la tierra. Esta frase es un recordatorio de que Dios tiene el poder para traer juicio sobre la tierra, para traer destrucción y devastación y para derribar a los soberbios y los malvados. Como escribe el erudito Derek Kidner, las desolaciones son las ruinas del enemigo derrotado, que ilustran la destrucción total de los orgullosos y arrogantes. Derek Kidner señala que las desolaciones son un recordatorio de la destructividad del poder de Dios cuando se usa en el juicio. El que hizo desolaciones en la tierra, Dios es poderoso para hacer desolaciones o para imponer la paz, haciendo cesar las guerras. La idea puede ser que el pueblo de Dios esté invitado a mirar el campo de batalla después de que Dios haya derrotado por completo a sus enemigos, y sus instrumentos de guerra estén dispersos, rotos y quemados. Dado que el pueblo de Dios tiene motivos para alegrarse en la angustia debido a la presencia de Dios, cuanto mayor será su gozo cuando las causas de la angustia ya no existan. Hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Esta frase enfatiza la habilidad de Dios para traer paz y poner fin al conflicto. Esta es una declaración del poder y la autoridad de Dios. Como señala el erudito John Goldingay, el poder de Dios para traer paz a la tierra es absoluto y supremo. La frase hasta los confines de la tierra enfatiza que el poder de Dios se extiende sobre el mundo entero. Quebranta el arco y quebranta la lanza. Esta frase es una metáfora del poder de Dios para poner fin a la violencia y la guerra. Como dice el erudito Charles Spurgeon, la ruptura del arco significa el cese de la guerra, porque el arco era el arma principal de la guerra. Las armas de guerra son las herramientas del mal, pero el Señor puede vencerlas fácilmente y poner fin a su poder destructivo. Quema a fuego los escudos. Esta frase puede ser una referencia al poder de Dios para hacer inútiles las defensas humanas. El juicio de Dios es un fuego consumidor. Como escribe el erudito Matthew Henry, Dios tiene muchas maneras de desarmar a sus enemigos y puede hacer que sus fortificaciones sean más fuertes como lino en el fuego. Los juicios de Dios sobre los malvados son como un fuego consumidor que destruye todo a su paso. En general, estos versículos enfatizan la idea de que Dios puede traer paz y protección a su pueblo, y que su poder no tiene igual en la tierra. Como escribe el erudito Albert Barnes, no hay poder, ni armamento, ni dispositivo del hombre que pueda resistir o soportar el poder de Dios. Dios tiene el poder para traer la paz y poner fin a la violencia, y finalmente traerá el juicio sobre los impíos. Como escribe el erudito James Montgomery Boyce, la última esperanza del salmista no está en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios. Una palabra de Dios mismo. El Salmo 46 versículo 10 dice, «Estad quietos, y sabed que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra». Este versículo es un llamado a confiar en la soberanía de Dios y a descansar en su poder. A continuación se muestra una fuerte interpretación de este versículo, basada en varios puntos de vista. Estad quietos, esta frase es un llamado a dejar de luchar y descansar en la presencia de Dios. Como señala el erudito Derek Kidner, estar quieto significa estar en paz, estar quieto y esperar pacientemente a Dios. Estad quietos, la palabra hebrea para estar quietos es rapa, que significa soltar, relajar o soltar. El salmista nos llama a dejar de lado nuestras preocupaciones, ansiedades y miedos, y estar quietos en la presencia de Dios. Esto no significa que debamos estar inactivos o pasivos, sino que debemos estar tranquilos y en paz, confiando en el poder y la provisión de Dios. En Éxodo 14 versículo 14, Moisés les dice a los israelitas, «El Señor peleará por ustedes, solo necesitas estar quieto. Estad quietos, y sabed que yo soy Dios,
La idea no es que el lector fiel deba detener la actividad y permanecer en un solo lugar. El sentido es más que la discusión y la oposición deben detenerse y quedarse quietas. Esto se hace en reconocimiento a la gloria y grandeza de Dios, como se menciona en el versículo anterior. En este versículo hay un cambio de persona, y se presenta al mismo Jehová, ordenando al mundo que cese su oposición, que reconozca su poder y su soberanía sobre todos los reinos de las naciones. La idea es algo así: ¿cómo conoces la gloria y la grandeza de Dios? Evita que tu boca discuta con él o se oponga a él. Simplemente ríndete. Quédate quieto. No es en primer lugar consuelo para los acosados, sino un reproche a un mundo inquieto y turbulento: calla. De hecho, déjate ya. En este escenario, estén quietos y sepan que yo soy Dios, no es un consejo para nosotros para llevar una vida contemplativa, por importante que sea. Significa más bien, deponer las armas. Ríndanse y reconozcan que yo soy el único Dios victorioso. Sabed que yo soy Dios. Esta frase es un recordatorio de que Dios tiene el control y que podemos confiar en su poder y soberanía. Como dice el erudito Charles Spurgeon, conocer a Dios es confiar en Él, y confiar en Él es estar en reposo. Es un recordatorio de que Dios tiene el control, incluso en medio del caos y la incertidumbre. En Isaías 45 versículos 5 al 6, Dios declara: yo soy el Señor, y no hay otro, aparte de mí no hay Dios, yo soy el Señor, y no hay otro. Sabed que yo soy Dios. Nuestra sumisión es ser como criaturas racionales. Dios no requiere que nos sometamos en contra de la razón, sino que nos sometamos viendo la razón y la base de la sumisión. Por lo tanto, la mera consideración de que Dios es Dios bien puede ser suficiente para calmar todas las objeciones y oposiciones contra el soberano divino. Seré exaltado entre las naciones. La meta final de Dios es ser exaltado entre todas las naciones de la tierra. Esta es una declaración profética que apunta a la venida del Mesías y la difusión del Evangelio a todas las personas. En Filipenses 2 versículos 9 al 11, Pablo escribe: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y reconozca toda lengua que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Seré exaltado entre las naciones. Esta frase es un recordatorio de que el poder y la soberanía de Dios se extienden mucho más allá de las fronteras de Israel. Como escribe el erudito James Montgomery Boyce, Dios no es solo el Dios de Israel, Él es el Dios de todo el mundo. Seré exaltado en la tierra. Esta frase enfatiza que el poder y la soberanía de Dios serán reconocidos por todas las personas. Como señala el erudito Matthew Henry, llegará el momento en que todas las naciones reconocerán y exaltarán a Dios. Seré exaltado entre las naciones. El hombre o la mujer de Dios silenciados apropiadamente pueden gloriarse en la exaltación de Dios. El triunfo de Dios se extenderá mucho más allá de Israel a toda la tierra. La importancia de la quietud y el descanso. Este versículo nos recuerda la importancia de tomar tiempo para estar quietos y descansar en la presencia de Dios. Como dijo Jesús mismo en Mateo 11 versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estar quieto y saber que Dios es Dios requiere confianza en su carácter y sus promesas. Requiere fe en que Dios es bueno, amoroso y fiel, aun cuando las circunstancias parezcan sugerir lo contrario. En Proverbios 3 versículos 5 al 6, se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométense a Él en todos sus caminos, y Él enderezará sus veredas. En general, este versículo es un llamado a confiar en el poder y la soberanía de Dios, y a descansar en su presencia. Como escribe el erudito John Goldingay, estar quieto es el fundamento de una relación correcta con Dios, y es la clave para descubrir su poder y su voluntad. Este versículo es un poderoso recordatorio para que disminuyamos la velocidad, nos quedemos quietos y descansemos en la presencia de Dios. Es un llamado a confiar en la soberanía y provisión de Dios, aún en medio de la incertidumbre y el caos. Como escribió el erudito Charles Spurgeon, quedémonos quietos y sepamos que Él es Dios, porque cuando sepamos esto, no murmuraremos, ni nos rebelaremos, ni tememos,
sino que encontraremos nuestra fuerza en Él. El coro confiado. El Salmo 46 versículo 11 dice: El Señor Todopoderoso está con nosotros, el Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Este versículo es una declaración de la presencia y protección de Dios en medio de los problemas y la agitación. Aquí hay una fuerte interpretación del Salmo 46 versículo 11, que incorpora varios puntos de vista y versículos relevantes de la Biblia y los eruditos. El Señor Todopoderoso, esta frase se refiere a Dios como el soberano de todo, aquel que tiene el máximo poder y autoridad. Es un recordatorio de que Dios es más grande que cualquier gobernante o poder terrenal, y que Él puede lograr sus propósitos a pesar de la oposición. En Isaías 45 versículo 5 al 7, Dios dice: Yo soy el Señor, y no hay otro, aparte de mí no hay Dios. Yo formo la luz y creo la oscuridad, traigo prosperidad y creo el desastre, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Está con nosotros, esta frase enfatiza la presencia de Dios con su pueblo. Es un recordatorio de que Dios no está distante ni desinteresado, sino que está íntimamente involucrado en la vida de sus hijos. En Mateo 28 versículo 20, Jesús promete a sus discípulos: Y ciertamente yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está con nosotros, el día que murió. John Wesley ya casi había perdido la voz y solo podía entenderse con dificultad. Pero al final, con todas sus fuerzas que pudo reunir, Wesley de repente gritó: Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Luego, levantando levemente la mano y agitándola en señal de triunfo, exclamó de nuevo con un efecto estremecedor: Lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. El Dios de Jacob, esta frase recuerda la fidelidad de Dios al patriarca Jacob, quien pasó a llamarse Israel y se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Es un recordatorio de que las promesas y bendiciones de Dios no se limitan a un tiempo o lugar en particular, sino que se extienden a todos los que confían en Él. En Génesis 28 versículo 15, Dios promete a Jacob: Yo estoy contigo y te cuidaré donde quiera que vayas, y te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te prometí. Fortaleza nuestra, esta frase habla de Dios como un lugar de seguridad y protección, un refugio en tiempos de angustia. Es un recordatorio de que Dios puede protegernos del daño y proveer para nuestras necesidades. En el Salmo 18 versículo 2, David escribe: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios es mi roca, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi fortaleza. Jehová de los ejércitos está con nosotros, podemos tener la confianza de que el mismo Dios exaltado en toda la tierra está con nosotros. No necesitamos más. El Dios de Jacob es nuestro refugio, salimos del Salmo con confianza y serenidad. Esto es digno de reflexión, cerrando con Sile. Este versículo es un llamado a confiar en el poder y la presencia de Dios, incluso en medio de los problemas y la incertidumbre. Es un recordatorio de que Dios es nuestra máxima fuente de seguridad y fortaleza, y que podemos encontrar refugio en Él. Como escribe el erudito Derek Kidner, este salmo es un manual de fe para tiempos de agitación, un tranquilizante para corazones atribulados, un gráfico para peregrinos a través de un mundo caótico. El Salmo 46 es una poderosa declaración de la soberanía de Dios, el poder, la presencia y la protección de Dios en medio de los problemas y la agitación. Aquí hay algunas aplicaciones fuertes que podemos sacar de este salmo. Aquí hay algunas aplicaciones que podemos sacar del salmo como un todo. Confía en la fuerza de Dios. Cuando enfrentamos circunstancias difíciles, podemos sentirnos tentados a confiar en nuestra propia fuerza y recursos. Sin embargo, el Salmo 46 nos recuerda que Dios es nuestra máxima fuente de fortaleza y ayuda. Podemos confiar en su poder para librarnos y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Encuentra descanso en la presencia de Dios, en medio del caos y la agitación. Puede ser difícil encontrar paz y descanso. Pero el Salmo 46 nos recuerda que Dios está con nosotros y que su presencia trae calma a nuestras almas. Podemos encontrar descanso al pasar tiempo con Él, meditar en su palabra y buscar su guía y consuelo. Procurad refugio en la protección de Dios, así como una fortaleza proporciona seguridad y protección.
Dios es nuestro refugio y fortaleza en tiempos de angustia. Podemos confiar en su protección y cuidado, incluso cuando nos sentimos vulnerables o amenazados. Podemos encontrar consuelo al saber que Él nos está cuidando y que nunca nos dejará ni nos abandonará. Recuerda la soberanía de Dios, en un mundo que a menudo parece caótico e impredecible. El Salmo 46 nos recuerda que Dios tiene el control. Él es el soberano de todo, y sus propósitos finalmente se cumplirán. Podemos tener confianza en sus planes y confiar en su bondad, aun cuando no entendamos las razones detrás de las cosas que suceden. Proclamad la grandeza de Dios. Finalmente, el Salmo 46 nos llama a declarar la grandeza de Dios al mundo que nos rodea. Podemos compartir las buenas nuevas de su poder y amor con aquellos que están sufriendo o en necesidad, y señalarles la esperanza que se puede encontrar en Él. Como dice el versículo 10, estad quietos, y sabed que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, seré exaltado en la tierra. Declarar la grandeza de Dios. El Salmo es una declaración del poder y la fuerza de Dios, y nos anima a alabarle por lo que es. Podemos alzar nuestras voces en adoración y declarar la grandeza de Dios en medio de nuestras pruebas, sabiendo que Él es digno de toda nuestra alabanza. Busca refugio en Dios. El Salmo habla de Dios como una fortaleza, un refugio en tiempos de angustia. Cuando nos sentimos abrumados o amenazados, podemos acudir a Dios en busca de seguridad y protección. Podemos encontrar paz en su presencia y confiar en su cuidado por nosotros. Estad quietos y sabed que Él es Dios. El mandato de estar quieto y saber que yo soy Dios es un recordatorio de que Dios tiene el control en última instancia, y que podemos encontrar descanso y paz en Él. Cuando nos sentimos tentados a preocuparnos o inquietarnos, podemos tomarnos un momento para estar quietos y recordar que Dios está con nosotros. Recuerde la fidelidad de Dios en el pasado. El Salmo recuerda la fidelidad de Dios al pueblo de Israel, y nos recuerda que Dios ha sido fiel a su pueblo a lo largo de la historia. Podemos consolarnos con el hecho de que Dios nunca le ha fallado a su pueblo, y que seguirá siendo fiel en el futuro. Este Salmo 46 nos recuerda el poder, la presencia y la fidelidad de Dios, y nos anima a confiar en Él en medio de los problemas y la incertidumbre. Que encontremos consuelo y fortaleza en sus promesas, y que declaremos su grandeza a todos los que escuchen. Salmo 46. Al músico principal, de los hijos de Coré, sobre Alamot. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sile. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sile. Venid, ved las obras de Jehová, que ha hecho desolaciones en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Sile. Oremos al Señor. Padre Celestial. Al llegar al final de nuestro estudio del Salmo 46, estamos llenos de gratitud por las verdades que hemos aprendido y las formas en que tú has hablado a nuestros corazones. Tu palabra nos recuerda que tú eres nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Te damos gracias por el consuelo y la esperanza que trae este salmo, y por el recordatorio de que podemos confiar en ti en todas las circunstancias. Oramos para que las verdades que hemos aprendido en este estudio echen raíces en nuestros corazones y mentes, y queden frutos en nuestra vida diaria y que continúen guiándonos y formándonos en los días y semanas venideros. Que tu palabra sea luz para guiar nuestros pasos, y que caminemos en la verdad que tú nos has revelado.
Que recordemos que tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que encontremos descanso y paz en tu presencia, y que confiemos en tu bondad y fidelidad. Oramos también para que este estudio dé frutos en la vida de millones de espectadores. Que sea fuente de esperanza, consuelo y aliento para todos los que la escuchen. Que tu palabra salga adelante y cumpla tus propósitos, tocando corazones y cambiando vidas. Al cerrar este estudio, oramos para que continúes guiándonos y fortaleciéndonos en los días venideros. Que seamos fieles al llamado que has puesto en nuestras vidas, y que demos testimonio de tu bondad y gracia en todo lo que hagamos. Nos encomendamos a ti, Señor, y oramos para que continúes obrando en nosotros y a través de nosotros para tu gloria. Que seamos testigos fieles de tu amor y gracia, y que vivamos nuestras vidas de una manera que honre tu nombre. Te damos toda la gloria y el honor, Señor, porque solo tú eres digno. Que tu nombre sea exaltado en toda la tierra, y que venga tu reino y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Si te gustó este vídeo, no olvides presionar el botón me gusta, compartir, comentar y suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos disponibles. Al siguiente vídeo.